Bien, vamos hoy a leer el capítulo 6 de Síntesis y Sincretismo. Mismo método de capítulos anteriores. Vamos a leer el capítulo en voz alta, discutirlo, aclarar las ideas, desconstruirlo y línea por línea y desglosarlo. Bien, vamos entonces con el comienzo. Síntesis y sincretismo. Decíamos hace un momento que no solo es inútil, sino a veces incluso peligroso querer mezclar elementos rituales pertenecientes a formas tradicionales diferentes. Y que, por lo demás, esto no es verdad únicamente para el dominio iniciático, al cual lo aplicamos aquí en primer lugar. En efecto, la cosa es así en realidad para todo el conjunto del dominio tradicional. Y no creemos que carezca de interés considerar aquí esta cuestión en su generalidad, aunque eso pueda parecer alejarnos un poco de las consideraciones que se refieren más directamente a la iniciación. Bien, aquí entonces habla un poco sobre esta mezcla, mezclar elementos rituales. Un ejemplo que hablaban muchos hermanos en la masonería era el tema de un caso de un venerable maestro que quiso hacer una misa cristiana dentro de la logia y eso causó algún tipo de perturbación en la persona mientras lo hacía, como quedó como paralizado. Eso fue un cuento interesante que hicieron. Pero bueno, me parece muy fenoménico ese cuento. Vamos a ponerlo solamente como una referencia curiosa. Pero bueno, como que no habla aquí de que son peligrosos y que hay que evitar esa mezcla de elementos rituales pertenecientes a formas tradicionales diferentes. Y en esto se refiere más a lo que veíamos en el capítulo anterior de Memphis Mizraim y mezcolanzas de diferentes, por ejemplo, entras a algún lugar y tienen símbolos taoístas y por otro lado del cristianismo y por otro lado hinduistas y luego tienen formas rituales o elementos rituales de todas estas órdenes. Es algo que se ve mucho por ejemplo, estas religiones como, bueno, la santería, que utiliza mucho el prestamismo, ¿no? También, simbólico. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Guénon respecto a todo este tema. Como la mezcla de la que se trata no representa más que un caso particular de lo que se puede llamar propiamente sincretismo, y esta palabra realmente es, yo la he visto siendo utilizada pocas veces. En mi época universitaria no se usaba mucho. ¿Qué es esto? Bueno, sincretismo. Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Fenómeno lingüístico por el cual un morfema asume más de un valor. ¿Qué significa sincretismo? Es un término empleado en la antropología cultural para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Así lo entendía yo en antropología. Pero que no habla más como mezcla. Mezcla tradiciones distintas. Bien, bien. Entonces sí lo podemos considerar como... Hay algunas personas que me lo explicaban como que era como las hebras de una alfombra que se incretaban entre ellas, pero realmente el sincretismo vamos a hablar como una mezcla y continuemos con lo que no explica por su parte. Deberemos comenzar a este propósito por precisar bien lo que es menester entender por eso, tanto más cuanto que aquellos de nuestros contemporáneos que pretenden estudiar las doctrinas tradicionales sin penetrar en modo alguno su esencia, y sobre todo aquellos que la consideran desde un punto de vista histórico y de pura erudición, tienen frecuentemente una fastidiosa tendencia a confundir síntesis y sincretismo. Y bueno, quizás la forma moderna en que se habla de sincretismo se está refiriendo a síntesis, porque ciertamente aquí pareciera ver esa, en la escolástica medieval está basada en el sincretismo entre la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. Y esto parece ser una síntesis. Vamos a ver la diferencia antes de que no nos explique su lado. Tenemos que ver. Cosa compleja que resulta reunir distintos elementos que estaban dispersos, separados, organizándolos y relacionándolos. Exposición breve, escrita o oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales relacionadas con un asunto en materia y que estaban dispersas. Vale, es como una unión de cosas, pero no necesariamente una mezcolanza. Pero bueno, vamos a ver, que nos ayuda acá con esta confusión de síntesis y sincretismo. Esta precisión se aplica de una manera completamente general tanto al estudio profano de las doctrinas del orden exotérico como a las del orden esotérico.
Por lo demás, la distinción entre las unas y las otras raramente se hace ahí como debería serlo. Y es así como la supuesta ciencia de las religiones trata una multitud de cosas que no tienen nada de religiosas, como por ejemplo, así como ya indicamos más atrás, los misterios iniciáticos de la antigüedad. Vale, obviamente que estas distinciones entre misterios iniciáticos y religiones para la persona externa o el profano, para la ciencia eh, sociológica, antropológica, va a ser más o menos expresiones similares que tienen que ver con el ámbito espiritual, pero sin precisar todas estas categorías que Guénon intenta organizar, porque lo está viendo desde un punto de vista de la persona que camina la vía, no solamente que la estudia en forma externa. Bien, esta ciencia afirma claramente su carácter profano, en el peor sentido de la palabra, al proponer como principio que aquel que está fuera de toda religión, al proponer como principio que aquel que está fuera de toda religión, vale, y que por es consiguiente no puede tener de la religión, y diríamos más bien de la tradición, sin especificar ninguna modalidad particular de la misma, más que un conocimiento completamente exterior. Es el único cualificado para ocuparse de ella científicamente. Entonces, bueno, sí, entendemos que las personas que no caminan estas vías no están emprendiendo una vía de realización espiritual y las estudian de una manera externa y que se puede decir científica, se está posicionando a sí mismo en una persona en una forma, una perspectiva externa y ajena. Entonces eso causa un conocimiento que es completamente exterior. La verdad es que, bajo un pretexto de conocimiento desinteresado, se disimula una intención claramente antitradicional. Se trata de una crítica destinada ante todo, en el espíritu de sus promotores, y menos conscientemente quizás en aquellos que le siguen, a destruir toda tradición, puesto que expresamente no quieren ver en ella más que un conjunto de hechos psicológicos, sociales u otros, pero en todo caso puramente humanos. Y esto es muy, muy, muy importante porque, bueno, en mi caso en particular, yo vengo de una formación académica en antropología y estos temas. Y esto es verdad. Los mecanismos y los instrumentos de medición que tenemos en la ciencia, y sobre todo en las ciencias sociales, como es la observación participante, em, algunas ramas estadísticas demográficas para la psicología, sociología y todas estas teorías que intentan formular estructuras y patrones y el entendimiento del hecho humano, no pueden sino obviamente llegar hasta un caso puramente humano, ¿no? Si se quiere adentrar en estas vías y realmente integrarse a ellas, que sería lo más un antropólogo que realmente entre y ha sucedido cuando se integran en sociedades tradicionales, luego les cuesta reintegrarse a la sociedad occidental, la cual ven como desordenada. Pasa mucho con antropólogos que han ido a vivir en la selva o han ido a estar con comunidades nativas y luego cuando les toca regresar a estos europeos, a sus naciones de origen, no pueden sino percibir un desorden y una agitación que la ven como antinatural y quieren regresar a ese estado de vida nativo y se han visto muchos casos. Entonces, em, luego sería interesante investigar casos específicos, ejemplos específicos, porque y ver cuáles son las narrativas y las explicaciones que estas personas que han tenido esa experiencia dan. Pero Guénon dice que hay un pretexto desinteresado de, bueno, a mí no me interesa estudiar estas religiones a esa profundidad o porque sí, lo ven como, como hay una especie de orgullo, y sobre todo en nuestra época, de considerarse antirreligioso y ateo, y eso se ha ido extendiendo. Yo creo que a veces puede también esconder un poco justamente esa petulancia o falta de humildad ante, bueno, vamos a estudiar estas cosas con una mente abierta antes de descartarlas enteramente. Y él dice que se trata de una crítica destinada ante todo al espíritu de sus promotores a destruir toda tradición, puesto que expresamente no quieren ver en ella más que un conjunto de hechos psicológicos, sociales o puramente humanos, como es el caso de aquellos que dicen que la religión es el opio del pueblo, que son mecanismos de control, están viendo entonces en ello un objetivo social, control social, por ejemplo, o hechos psicológicos, ¿no? Vinculación, estos rituales tienen como un objetivo la vinculación de las comunidades, de los grupos, o, en fin,
Lo que ganó aquí creo que tiene un punto fuerte. Él dice, al final todas estas personas están reduciendo todo al humano y nunca nos hemos sentado a decir, bueno, ¿y qué pasa si estas tradiciones o estas religiones, estas órdenes iniciáticas efectivamente tienen algo que escapa de nuestras capacidades de medición y que se repite universalmente en todas partes y que está hablando de realidades tan trascendentes que no podemos comprender con la razón y deberíamos entonces quizás cambiar nuestra perspectiva como nos estamos aproximando a ellas y ver si hay algo más ahí? Pero bueno, continuemos con la lectura que no, porque estoy desviándome mucho de su discurso. Continuemos. Por lo demás, no insistiremos más sobre esto, ya que además que ya hemos tenido bastante frecuentemente la ocasión de hablar de ello en otras partes al presente, no nos proponemos más que señalar una confusión que, aunque muy característica de esa mentalidad especial, evidentemente puede existir también independientemente de esta intención tradicional. Bien, es algo que puede existir independientemente de lo que él llama antitradicional. Una pequeña breve digresión de mi lado o punto a pie de página de los términos de Guénon. Antitradicional y contrainiciático son dos términos similares que Guénon usa en su obra. Antitradicional se refiere a todo aquello que es contra la tradición. Por ejemplo, la gente que es atea y ve en la religión un control social y ve que la religión debería ser exterminada y deberíamos ser una sociedad completamente científica. En fin, hay un bloqueo contra lo espiritual. Es decir, lo espiritual no existe, no hay una comunicación con realidades superiores y no hay una transmisión y unas cadenas iniciáticas de conocimientos y rituales y prácticas que tengan alguna validez más allá de lo social y lo humano. Esto es antitradicional. Lo contrainiciático es diferente. Lo contrainiciático es aquello que se opone a la iniciación, pero no porque lo quiera negar, sino porque es una inversión. Es decir, que en algún momento en parte de la obra explica de que, bueno, que estos son movimientos hacia los estados inferiores del ser. Entonces es otro concepto distinto, pero que están relacionados en cierta manera. Porque finalmente son movimientos que te alejan del centro, unos hacia abajo, otros hacia los lados, ¿no? Siguiendo el simbolismo de la cruz. Y bueno, hay que estar consciente de estos movimientos mentales, de estas tendencias, de las condiciones mismas de los estados del ser y la existencia. Y bueno, son dos palabras que yo siento que son muy típicas de la obra de Guénon y son buenas tenerlas precisadas y estudiarlas. Y estoy seguro que en algún momento las explica y las profundiza. Pero quería hacer ese pequeño detenimiento, esa pequeña parada. Continuando. El sincretismo, entendido en su verdadero sentido, no es nada más que una simple yuxtaposición de elementos de proveniencias diversas, juntadas desde afuera, por así decir, sin que ningún principio de orden más profundo venga a unificarlas. Bien, esta es la definición que estábamos esperando. Brevemente la desconstruimos. Sincretismo, en su verdadero sentido, estos son explicando el origen, y vamos a ver el origen de la palabra, nunca cae mal. Etimología de sincretismo. La palabra sincretismo viene del griego sincretismos, que a su vez está compuesta por sincretismo, doctrina, que vemos presente en sinestesia, simbiosis e idiosincrasia. Y no explica mucho, simplemente dice que viene de sincretismos, que a su vez está compuesto por concretense, cretense. Me encantó esa. Quiero algo más directo, más al grano. Esta página suele ser buena para las etimologías. Esta etimologías.dechile.net es una de las que más me han funcionado. La palabra sincretismo viene del griego sincretismos, formado del prefijo sin a la vez, cretense, y sufijo cualidad, doctrina o sistema. Antiguamente se refería a la unión de todos los ciudadanos de la isla griega de Creta para enfrentar a un enemigo común. Hoy se refiere al sistema filosófico de unir dos doctrinas diferentes para un fin común. Bueno. Ellos lo sacaron de Wikipedia acá o al revés. Plutarco dice que los cretenses dejaban a su lado sus diferencias internas en periodos de guerra. Bueno, yo creo que esto sería como el origen histórico de que las personas dejaban sus diferencias internas en periodos de guerra, entonces se mezclaban, a pesar de ser diferentes, tener oposiciones. Y lo que dice Guénon aquí es que el sincretismo, en su verdadero sentido, es una simple yuxtaposición de elementos de proveniencias diversas, o sea, una mezcla de diferentes orígenes
que se juntan desde fuera sin que ningún principio de orden más profundo venga a unificarlas. Es decir, son uniones arbitrarias pareciera, o simplemente, sí, una mezcla de cosas que se hizo, pero si realmente quizás porque se parece a algún criterio, pero un criterio que puede ser hasta emocional o sentimental y que no tenga un origen trascendente que realmente le esté dando lógica, orden, según las leyes que se han hablado de estos principios en capítulos anteriores, para crear esta mezcla o esta juxtaposición o correspondencia en particular. Quizás que no sigue las reglas de la correspondencia como debería. Pero bueno, vamos a continuar viendo, aclarando. Es evidente que un tal ensamblaje no puede constituir realmente una doctrina, como tampoco un montón de piedras constituye un edificio. Y si de a veces da la ilusión de ello, y si da a veces la ilusión de ello a quienes no le consideran más que superficialmente, esta ilusión no podría resistir un examen que fuera un poco serio. Ya vi por acá que menciona el teosofismo, así que se va a hacer nuestra referencia de aquí en adelante al tema del sincretismo. No hay necesidad de ir muy lejos para encontrar auténticos ejemplos de este sincretismo. Las modernas contrahechuras como el ocultismo y el teosofismo no son otra cosa en el fondo. El reino del cantero siguiendo los tiempos y bueno, mucho el libro de Guénon sobre teosofismo, sí, ciertamente tomaban elementos del budismo del Tíbet, de la tradición hindú, conceptos de chakras, conceptos de vibración y magnetismo y lo unen todo en estas diferentes eh, temáticas y disciplinas y que nos dice, bueno, toda esta mezcolanza, lo loco, esto es un sincretismo. Dice que son nociones fragmentarias, tomadas a diferentes formas tradicionales y generalmente mal comprendidas y más o menos deformadas. Se encuentran mezcladas ahí a concepciones pertenecientes a la filosofía y a la ciencia. Hay también teorías filosóficas formadas casi enteramente de fragmentos de otras teorías. Y aquí el sincretismo toma habitualmente el nombre de eclecticismo. Pero este caso es en suma menos grave que el precedente, porque no se trata más que de filosofía, es decir, de un pensamiento profano que al menos no busca hacerse pasar por otra cosa de lo que es. El sincretismo en todos los casos es siempre un procedimiento esencialmente profano, por su exterioridad misma, y no solo no es una síntesis, sino que en cierto sentido es incluso lo contrario. Antes de ir más lejos, cuando leía esto recordaba, por ejemplo, el tema de las reencarnaciones o el karma. Guénon explica que el concepto de karma en la India significa acción, pero que el teosofismo y estas doctrinas en su momento, por querer darle una explicación lógica a las desigualdades sociales, querían asimilar el karma como una de los justificativos de por qué unas personas u otras tienen más posiciones más privilegiadas en la vida, ¿no? Ya sea la carencia de una enfermedad o alguna persona está pasando por algo y dicen, ah, bueno, eso es karma, es un castigo que está viniendo. Y ese concepto de karma está extendidísimo en el mundo y el origen es justamente el teosofismo. Y bueno, y los pensadores franceses occidentales que entendieron el karma de esa manera y ya se volvió esa idea se difundió muy bien a pesar de que es una idea incorrecta, y como dice Guénon, son teorías, son fragmentos de teorías y normalmente están mal comprendidas. Y ese es un buen ejemplo que Guénon da, creo que justamente en el libro de Teosofía. Bien, el sincretismo en todos los casos, como habla, puede ser también considerado un eclecticismo, ya que estamos en el tema de investigar palabras. Vamos a buscar aquí eclecticismo. Significa doctrina que busca una postura intermedia entre otras dos más extremas, y este eclecticismo sí es una posición filosófica, es un ejercicio racional, dialéctico y que tiene su utilidad, sin duda. Viene el prefijo afuera y lectos escogido, más el sufijo ismo, actividad, doctrina, sistema. Vale. Entonces, la práctica del eclecticismo, bueno, seguro Wikipedia hablará más del eclecticismo. Pero como que no bien habla, viene de la escolástica también, y es un enfoque conceptual. Bueno, esto por lo menos no tiene esa tendencia a querer ser una mezcolanza de doctrinas y ideas extrañas y unirlas todas un poco de forma arbitraria y fragmentadamente. Vale, entonces
Ahora vamos a hablar un poco de la síntesis. En efecto, la síntesis por definición parte de los principios, es decir, de lo que hay más interior. Se podría decir que va del centro a la circunferencia, mientras que el sincretismo se queda en la circunferencia misma, en la pura multiplicidad, en cierto modo atómica y de detalle indefinido de elementos tomados uno a uno, considerados en sí mismos y por sí mismos y separados de su principio, es decir, de su verdadera razón de ser. Me imagino que cuando Guénon habla aquí de atómica, se refiere de el concepto propio de atómico es que no se puede separar. Es un solo tomo de cosas, es algo inseparable, es un elemento único. Claro, luego descubrimos que el átomo sí se puede separar y este concepto. em, pero bueno, física. Quiero saber es el etimología atómico. Átomo. Indivisible, compuesto por prefijos sin y sin cortar. La voz fue acuñada por los filósofos griegos Demócrito y Epicuro con el significado de partícula indivisible y... Vale. Ya sabemos que el átomo sí se puede dividir. Debería llamarse divisible. Pero bueno, en el sentido de algo indivisible, de forma natural, whatever, el átomo, dice, en cierto modo, la síntesis por definición, esto es lo más importante, parte de los principios, esto es lo más importante. Y por los principios que hay que entender, las realidades superiores, estas realidades arquetípicas, que forman parte del principio supremo, del principio supremo, se podría decir que extienden obviamente toda la manifestación, pero las primeras manifestaciones, las más arquetípicas, las más trascendentales, diríamos que son estos atributos del principio supremo. Y estos atributos del principio supremo, estas ideas puras, estas cualidades puras, son los principios. Y bueno, esto obviamente es muy, de un concepto muy aristotélico, muy tradicional, obviamente lo vemos en todas las religiones. Y bueno, en el Islam son los asmas, son los nombres, si es que estoy pronunciándolos bien. Son los ism, ¿no? El sentido de los pronombres, ¿no? Los nombres divinos, los 99 nombres de Dios se pueden considerar también atributos, principios. Eso no quiere decir que 99 son los únicos que hay, pero en el caso del Islam son tradicionalmente por los cuales el Corán describe a Allah, subhanahu wa ta'ala, al principio supremo. Y en el caso aristotélico y de los antiguos, bueno, el retorno a los principios es importante. Es esta idea de que el universo es manifestado en base a unos principios trascendentales, que son realmente el verdadero origen de nuestra realidad. Entonces, como dice Guénon, esta realidad sería la más interior. Y utilizando de nuevo el simbolismo de la cruz es lo que está acerca en el centro, ¿no? El punto de partida en ese centro de la existencia misma. Por si es que geométricamente no es un simbolismo, el centro simplemente quiere decir que es el punto central de donde todo parte, de donde todo se manifiesta. Y le damos un lenguaje simbólico para representar esa acción de ese principio. Se podría decir que va del centro, como dice, ¿no?, a la circunferencia, mientras que el sincretismo se queda en la circunferencia misma porque no está conectada con estos principios que generan la realidad. Y entonces, sino que generan pura multiplicidad, que es obviamente una vez que entramos en el mundo de la dualidad, la multiplicidad es la consecuencia de este mundo material y dual. Y se mantienen de una forma atómica, es decir, indivisible, y que de detalle indefinido de elementos tomados uno a uno, considerados en sí mismos y por sí mismos y separados de su principio, es decir, de su verdadera razón de ser. Esto es lo más importante. Bien, así pues, el sincretismo tiene un carácter completamente analítico. Lo quiera o no, es cierto que nadie habla tan frecuentemente ni tan gustosamente de síntesis como algunos sincretistas, pero eso no prueba más que una cosa, que sienten que si reconocieran la naturaleza real de sus teorías compuestas, confesarían por eso mismo que no son depositarios de ninguna tradición y que el trabajo al que se han librado no difiere en nada del que podría ser el primer buscador recién llegado que juntara mal que bien las nociones variadas que hubiera sacado de los libros. Vale, los sincretistas hablan mucho de síntesis, saben que eso los revela o los desenmascara de que eso no los difiere
lo que podría ser un buscador recién llegado que juntara mal que bien las notaciones variadas que hubiera sacado de los libros. Bueno, si esos tienen un interés evidente en hacer pasar un sincretismo por una síntesis, el error de aquellos de quienes hablábamos al comienzo se produce generalmente en sentido inverso. Cuando se encuentran en presencia de una verdadera síntesis, rara vez dejan de calificarla de sincretismo. Curioso. La explicación de una tal actitud es muy simple en el fondo. ¿Cuál será? Al quedarse en el punto de vista más estrechamente profano y más exterior que se puede concebir, no tienen ninguna conciencia de lo que es de un orden diferente, y como no quieren o no pueden admitir que algunas cosas se les escapan, buscan naturalmente reducirlo todo a los procedimientos que están al alcance de su propia comprensión. Esta reducción es muy común, no solamente aquí, sino en muchos ámbitos de la investigación y de la ciencia y del conocimiento. Por eso es que es importante siempre tener una actitud de aprendiz y de humildad y de entender que hay cosas que efectivamente se pueden escapar de los instrumentos y de los procedimientos que se están utilizando. Bien, imaginándose que toda doctrina es únicamente la obra de uno o de varios individuos humanos sin ninguna intervención de elementos superiores. Es lo que se imaginan los que hacen estas afirmaciones sincretistas, ya que es menester no olvidar que ese es el postulado fundamental de toda su ciencia. Atribuyen a esos individuos lo que ellos serían capaces de hacer en parecido caso, y por lo demás, no hay que decir que no se preocupen de ninguna manera de saber si la doctrina que estudian a su modo es o no es. No se preocupan de ninguna manera de saber si la doctrina que estudian a su modo es o no es la expresión de la verdad, ya que una tal cuestión, no siendo histórica, ni siquiera se plantea para ellos. Es incluso dudoso que les haya venido alguna vez la idea de que puedan haber una verdad de un orden diferente que la simple verdad de hecho. La única que puede ser objeto de erudición, en cuanto al interés que un tal estudio puede presentar para ellos en esas condiciones. Debemos confesar que nos es completamente imposible hacernos cuenta de ello. Hasta tal punto, eso depende de una mentalidad que nos es extraña. Ok, aquí Guénon hace varias menciones a un tema que pudiéramos estar debatiendo históricamente. Y vamos a detenernos muy brevemente en esto. El tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Para el iniciado, para los que vienen los caminos de realización, la verdad no puede ser sino una sola. No pueden haber múltiples verdades. La verdad es aquello que no cambia, es aquello que es trascendente, que está más allá de las condiciones y del cambio y de la impermanencia. Y una de las... hay un hadiz o una historia de Ibrahim, de Abraham, que decía, veía una estrella, no recuerdo si está en el Corán en el momento, creo que sí está en el Corán. Tengo que repasarlo. Pero Abraham veía una estrella asomarse sobre el horizonte y decía, oh, he ahí mi Señor, y veía que luego la estrella no estaba. Y decía, mi Señor me ha abandonado, no es mi Señor, porque cambiaba. Luego veía una luna ascendiendo, oh, he ahí mi Señor. Lo mismo pasaba, o sea, pasaba la luna, era transitorio, entonces no, es mi Señor. Y luego venía el sol y decía, oh, he ahí mi Señor, y pasaba lo mismo. Entonces era cuando, eventualmente, cuando realmente pudo entender que la esencia de su Señor, o la esencia de Dios, o esa realidad superior que Él busca, es aquella que está más allá del cambio. No está hoy y luego deja de estar. Es decir, tiene una naturaleza que es permanente, que es infinita, que es eterna, que está más allá del tiempo, del espacio, del cambio. Y ahí es donde está la verdad. Y todo lo que emerge de ahí, mientras más cercano está entonces esos principios verdaderos, más real va a ser esa cosa. Y todo lo que se aleja de eso, más ilusoria y más transitoria es. Eso es como la manera de la evaluación de la verdad. Pero hay una verdad de hecho, porque muchas personas que consideran que la verdad es discutible, que la verdad depende de la percepción de cada uno, y esa es la verdad de hecho, es la verdad grosera, es lo que se pudiera decir como el hecho. Este es el hecho concreto del cual se puede discutir y que está condicionado, ¿no? Obviamente, y bien, es la única que puede ser objeto de erudición, esa verdad de hecho. ¿Por qué la verdad verdadera no puede ser objeto de erudición? Porque la erudición es una actividad plenamente mental, es una actividad que se maneja en el mundo de la razón
y no puede tener, la razón por su naturaleza misma no puede comprehender, como utiliza muy bien Guénon esa palabra, no puede abarcar, no puede expandirse a lo infinito. Entonces, sí, razón viene de la palabra ratio, que significa medir. Ya de por sí está implementando una medición, una limitación a su capacidad. Entonces, todo lo que supera esas capacidades es esa verdad suprema y que se escapa al objeto de erudición. Y el interés de esta verdad de hecho, de estos hechos casuales del mundo material que presentan, este interés que presentan para ellos, y él está hablando de básicamente de los cientificistas, los científicos, los ocultistas, o bueno, vamos a hablar de los historiadores de las religiones, o ni siquiera vamos a hablar de los académicos, o mejor aún, vamos a hablar de los eruditos en general, que solamente se limitan a una erudición. Él dice que él no entiende esa fascinación, no entiende ese interés por esa verdad que es transitoria y que es simplemente de este mundo, de este mundo limitado. Hasta tal punto dice que esa mentalidad a él es extraña. Simplemente enfocarse en las verdades de hecho y no tener en cuenta nada, ninguna verdad suprema ni trascendente. Bien, sea como sea, continuando con la lectura de Guénon, lo que es particularmente importante destacar es que la falsa concepción que quiere ver sincretismo en las doctrinas tradicionales tiene como consecuencia directa e inevitable lo que se puede llamar a la teoría de las apropiaciones. Sí, como los etruscos que se apropiaban, o los romanos eran muy conocidos por hacer eso, dominaban un pueblo y se copiaban a los dioses. Vamos a ver cómo Guénon explica esta teoría, porque así es como yo la recuerdo. Cuando se constata la existencia de elementos similares en dos formas tradicionales diferentes, se apresuran a suponer que una de ellas debe haber tomado la otra. Un prestamismo, le dicen también, los prestamismos. Bien entendido en eso, no se trata de origen común de las tradiciones, ni de su filiación auténtica con la transmisión regular y de las adaptaciones sucesivas que ella implica. Todo eso, al escaparse enteramente a los medios de investigación de que dispone el historiador profano, no existe literalmente para él. Claro, le van a buscar una explicación. Por ejemplo, mira, el celta hace el símbolo de la espiral y resulta que en Australia hacen el mismo símbolo de espiral. Ahí es cuando se les complica porque geográficamente, históricamente estas culturas nunca estuvieron en contacto. Pero cuando suceden en un contexto geográficamente similares, se copiaron de este símbolo, hubo un prestamismo y esas son las... Jung explicó este tema, por ejemplo, de los símbolos que reaparecen en una cultura a otra con el inconsciente colectivo, pero Guénon obviamente vería esto como limitado. Realmente lo que pasa es que estas personas, estas culturas están tomando en contacto con un principio supremo y están intentando simbolizarlo. ¿Y qué simboliza la espiral? Y por lo tanto, este principio sí puede ser simbolizado por el movimiento centrífugo de una espiral. Ambas culturas están intentando explicar una realidad por la cual entraron ellos, independientemente cada una, pero que llegaron a una conclusión, a la misma conclusión o al mismo simbolismo, la misma expresión simbólica, sin que haya habido ningún prestamismo o ninguna apropiación. Vale, continuando con la lectura de Guénon. Se quiere hablar únicamente de apropiaciones en el sentido más grosero de la palabra, de una suerte de copia o de plagiado de una tradición por otra con la que se han encontrado en contacto a consecuencia de circunstancias completamente contingentes, de una incorporación accidental de elementos desvinculados que no responden a ninguna razón profunda. Correcto, lo explica muy bien, simplemente es como se copiaron ese símbolo. Vamos a dar la llamada, dice, como ejemplo de aplicación de esta manera de ver las cosas que dependen del dominio esotérico e iniciático, podemos citar la teoría que quiere ver en el tasawwuf islámico, el sufismo islámico, una apropiación hecha a la India, bajo pretexto de que métodos similares se encuentran en una y otra parte. Evidentemente, los orientalistas que sostienen esta teoría jamás han tenido la idea de preguntarse si esos métodos no eran impuestos, igualmente en los dos casos, por la naturaleza misma de las cosas. Lo que, no obstante, parece que debería ser bastante fácil de comprender, al menos para quien no tiene ninguna idea preconcebida. Correcto. Y esto que se muestra en el tasawuf y la India puede ser, por ejemplo, el uso de mantras o de palabras que se repiten, que en el tasawuf es el dhikr. Y el mantra, por la naturaleza misma de las cosas, repetir palabras sagradas, la vibración que causa y el efecto simbólico, el simbolismo sonoro de estas palabras son utilizadas ritualmente para un trabajo interno. Y Guénon dice que esto es por la naturaleza de las cosas, no necesariamente porque se hayan copiado o porque hay un prestamismo. Y bueno, esta es la manera de verlo de quien no tiene una idea preconcebida. Vale, estaba bien esa llamada. Vamos a continuar.
Y es eso efectivamente lo que implica la definición misma del sincretismo, es decir, elementos desvinculados que no responden a ninguna razón profunda. Vale, genial. Por lo demás, nadie se pregunta si es normal que una misma verdad reciba expresiones más o menos semejantes o al menos comparables entre ellas, independientemente de toda apropiación. Y no pueden preguntárselo puesto que, como lo decíamos hace un momento, se ha resuelto ignorar la existencia de esta verdad como tal. Vale, entonces, por ejemplo, regresando al simbolismo de la espiral que se repite en culturas que nunca tuvieron contacto, es normal que una misma verdad reciba expresiones más o menos semejantes. Sí, de hecho, la espiral que yo he hablado, creo que una es sobre relieve y otra es bajo relieve, por dar un ejemplo. O el simbolismo del círculo, o de la estrella. El mismo simbolismo de la cruz se repite. Si ves algunos petroglifos indígenas, vas a ver cruces mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos a Américas. Entonces, Guénon dice, bueno, estos simbolismos aparecen así simplemente porque son representaciones de una misma verdad. Pero los historiadores y los eruditos se han dispuesto, los modernos, a ignorar la existencia de esta verdad, porque se escapa a sus medios de medición y a las capacidades mentales humanas normales, habituales, que si utilizamos solamente la mente como fuente de conocimiento. De este tema hay mucha tela que cortar. Vamos a continuar para no desviarnos demasiado del tema central. Así que siguiendo. Por otra parte, esta última explicación sería insuficiente sin la noción de la unidad tradicional primordial, pero al menos representaría un cierto aspecto de la realidad. Agregaremos que no debe ser confundida de ninguna manera con otra teoría, no menos profana que la de las apropiaciones, aunque de otro género, y que hace la llamada a lo que se ha convenido llamar la unidad del espíritu humano. Aunque esta teoría no me suena. Entendiéndola en un sentido exclusivamente psicológico, donde de hecho no existe una tal unidad, e implicando ahí también que toda doctrina no es más que un simple producto de ese espíritu humano. De suerte que este psicologismo no considera en mayor medida la cuestión de la verdad doctrinal de lo que lo hace el historicismo de los partidarios de la explicación sincrética. Yo creo que se refiere al inconsciente colectivo o una teoría similar. Para eso tenemos internet. Vamos a... ¿A qué te refieres con esta teoría? ¿No? Teoría de la unidad del espíritu humano. Hegel. No, pero yo quiero estar seguro que es esta expresión. Levi-Strauss. La unidad del espíritu humano, su productividad y su autonomía sin duda... Bueno, Levi-Strauss, hoy día padre de la antropología estructuralista, habla efectivamente de que los seres humanos comparten psicológicamente patrones, estructuras, así como descubriendo con sus estudios del lenguaje, ¿no? Así que Guénon aquí le está lanzando piedras a Levi-Strauss. No lo había captado al momento, pero no conocía esta expresión de Levi-Strauss. Yo creo que la teoría de la estructuralista de Levi-Strauss tiene cierta validez, efectivamente, por nuestra condición humana y la manera en que está nuestro cerebro organizado y por las mismas condiciones orgánicas. Y sí, tenemos una manera de crear, percibir y desarrollar sentidos y significados que se traducen en fonemas y utilizamos un lenguaje que se puede repetir y estos son estructuras, pero querer llevar ese estructuralismo a todo creo que es el error del estructuralismo. Hay cosas donde el estructuralismo no puede, no basa, o sea, no basta como si quisiéramos hacer una teoría general de la relatividad de la existencia, es decir, como si fuera una teoría general del todo, como es lo que estaba buscando Stephen Hawking. No existe una teoría general del todo del mundo humano porque estas iniciativas buscan reducir todo lo humano y si existe una verdad que trasciende el humano y que es estos principios trascendentes, no humanos, como hablaba que no en los capítulos anteriores, entonces nos veríamos en dificultades para estas teorías reduccionistas. Bien, entonces es reducir todo a lo psicólogo, a lo psicológico, es buscar explicaciones sobre el humano y ahí es donde estas teorías llegan a una pared, a un límite que sería bueno reconocer o por lo menos considerar para no estar atrapados cuando queramos ir al encuentro
de cosas que pueden trascender esos ámbitos, esos dominios. Pero aquí vamos a continuar, ya que non hizo su llamada de atención del estructuralismo de nuevo con los mismos argumentos que tenía para los eruditos y las personas que estudian todos estos temas desde fuera y que lo reducen todo al humano y solo la verdad de hecho. Dice, señalaremos también que la misma idea del sincretismo y de las apropiaciones, aplicada más especialmente a las escrituras tradicionales, da nacimiento a la búsqueda de fuentes hipotéticas, así como la suposición de las interpolaciones, que es, como se sabe, uno de los mayores recursos de la crítica en su obra destructiva, cuya única meta real es la negación de toda inspiración superhumana. Vale, un ejemplo de esto, sin ir muy lejos, es aquellos que critican la revelación islámica coránica y dicen, son las mismas cosas que se les revelaban a los anteriores, a la tradición judía y a la tradición cristiana. Entonces se lo copió. Y esta es la negación, es una crítica destructiva. Si la misma tradición dice que el origen o la fuente de estas revelaciones no es otra que una inspiración suprahumana, que es Jibril, que es el arcángel Jibril, Gabriel. Em, y esta es una realidad trascendente, la realidad de Jibril. Es una realidad que si bien le puedes poner nombre, etcétera, su realidad realmente es supraformal y va mucho más allá de- de la consideración de que es una entidad que transmite algo. La realidad trascendente de la revelación va mucho más allá de eso. Em, y bueno, no podemos sentarnos aquí a hacer escolástica de lo que son los arcángeles y lo que representan, pero es una inspiración suprahumana, es una comunicación trascendental que si consideramos la revelación con una mente abierta y que esta revelación se pudo haber dado en tiempos históricos distintos y que su origen es trascendente, en ese caso tendría lógica que tuvieran exactamente las mismas historias y simbolismos y cuentos y se repitieran de nuevo porque, bueno, se está intentando recordar, se está intentando regenerar, refrescar una revelación que se está repitiendo en una tradición específica, en este caso la tradición abrahámica. Pero los historiadores modernos quieren reducir todo esto a prestamismo y apropiaciones y, bueno, eso para las personas que em, siguen una vida tradicional y están interesadas en una realización espiritual, ven esto como algo eh, que está negando cosas que escapan a sus capacidades de comprobación y de experimentación y de la verdad de hecho. Bien, sin ir más lejos, porque este obviamente es un debate inagotable, continuamos con la lectura. Esto se vincula estrechamente a la intención antitradicional que indicábamos al comienzo, y lo que es menester retener sobre todo aquí es la incompatibilidad de toda explicación humanista con el espíritu tradicional, incompatibilidad que en el fondo es por lo demás evidente, puesto que no tener en cuenta el elemento no humano es desconocer propiamente lo que es la esencia misma de la tradición, aquello sin lo cual ya no hay nada que merezca llevar este nombre. Bien, y estos son estos snippets, estos pequeños bloques de texto tan fundamentales en la obra de Guénon, que es cuando él lanza las ideas fundamentales sobre lo que él quiere realmente explicar. Es decir, ya yo lo dije, lo vamos a volver a repetir de nuevo. Hay una incompatibilidad cuando hay una explicación que reduce todo lo humano, que él la llama humanista, con el espíritu tradicional. Es decir, tradición es todo lo que tiene un origen humano que transciende o que viene de un principio. Y esta incompatibilidad, en el fondo, eh, es evidente, puesto que no toma en cuenta ese factor o elemento no humano. Y de nuevo, lo repito, el elemento no humano no son los alienígenas, no son algo que no son eh, entidades del mundo intermediario. El elemento no humano quiere decir un elemento trascendente, espiritual, que va más allá de las condiciones de nuestra existencia. Bien, es desconocer propiamente lo que esencialmente es la tradición, que es justamente esa comunicación con esos estrados y la manifestación de esos principios y de ese conocimiento trascendente hacia una un vehículo, un soporte simbólico y que se transmite ya sea por símbolos sonoros, símbolos visuales, hacia un conocimiento tradicional para que eso cause una resonancia, una correspondencia en las personas que están intentando llevar un camino de realización espiritual o que quieren también estudiar las formas antiguas de los otros buscadores que también caminaban estos caminos y entender cómo ellos veían el mundo y el universo. Porque uno también busca esa comunicación o tener esta visión cosmológica
metafísica más amplia. Bien, por otra parte, basta recordar para refutar la concepción sincretista que toda doctrina tradicional tiene necesariamente como centro y como punto de partida el conocimiento de los principios metafísicos. Bien, en verde porque es importante recordar este punto de partida, el conocimiento de los principios metafísicos, y que todo lo que conlleva además a título más o menos secundario no es en definitiva más que la aplicación de esos principios diferentes, de esos principios a diferentes dominios. A ver, voy a leer eso de nuevo. Todo lo que conlleva además a título más o menos secundario no es en definitiva más que la aplicación de esos principios a diferentes dominios, hablándose de los principios metafísicos. Eso equivale a decir que es esencialmente sintética y según lo que hemos explicado más atrás, la síntesis por su naturaleza misma excluye todo sincretismo. Así que, en resumen, una doctrina tradicional tiene como punto de partida los principios metafísicos y los utiliza, aplica estos principios a diferentes dominios. Y cuando hace esto, por ejemplo, aplicamos un principio metafísico al arte de la construcción, pero también lo hacemos al arte de los libreros, lo hacemos al arte de la guerra. Entonces tú puedes aplicar una meditación sobre el uso del arco y la flecha y obtener de ahí un conocimiento espiritual. Y lo mismo lo puedes hacer desde el punto de vista del simbolismo de la cruz. Y en eso hay una síntesis, porque el principio, la realidad trascendental que se quiere utilizar para hacer correspondencia, va a utilizar ese principio en común y por lo tanto estamos hablando ya de un caso de síntesis. No estamos hablando de un sincretismo que son ideas fragmentadas y locas unidas entre sí por cualquier criterio personal, particular, individual, de alguna iniciativa de erudición y externa. Vale, ya falta poco, falta un párrafo más de estos gigantes de Ganón. Vamos a estructurarlo. Se puede ir más lejos, si es imposible que haya sincretismo en las doctrinas tradicionales mismas, es igualmente imposible que lo haya entre aquellos que las han comprendido verdaderamente y que por eso mismo han comprendido forzosamente también la vanidad de un tal procedimiento, así como la de todos aquellos que son lo propio del pensamiento profano y no tienen por lo demás ninguna necesidad de recurrir a ellos. Entonces, la persona que ha comprendido verdaderamente los principios, es imposible que vea en doctrinas tradicionales un sincretismo. Va a ver la síntesis porque va a reconocer en todos estos símbolos un principio común, porque ya ha entrado en contacto con ese principio, ha hecho una identificación con él y lo entiende internamente y por lo tanto puede ver su aplicación en diferentes formas y partes y entender su razón de ser. Y esta segunda parte, la vanidad del procedimiento del sincretismo y todo esto que tiene que ver con el pensamiento profano, no le dan ninguna necesidad de recurrir a ellos para entender estos principios. Es decir, no van a tener que ver estas explicaciones exteriores. Y una de las razones por las cuales a mí no, cuando estaba estudiando el mormonismo, luego de leer a Guénon y de haber conocido personas que estaban en esta iniciativa de la Iglesia de Mormón, una de las cosas cuando lees el libro de Mormón es que se siente como un secretismo, no tiene realmente una correspondencia adecuada con lo que uno esperaría de una obra tradicional. Y que cuando tienes el conocimiento de los principios, cuando has estado caminando, es fácil reconocer un libro sagrado de otro. Y a pesar de que la lectura pareciera estar bien estructurada, da algo de dificultad de entrelazarlo con el simbolismo y con los principios. No hay una correspondencia. Y Guénon tiene razón en esto, es algo que se entrena, es algo que el trabajo interior permite. Y esto facilita mucho filtrar diferentes fuentes de información. Por eso lo mejor siempre es cuando se están haciendo todo tipo de doctrinas y queremos darle su estudio y las estamos explorando, ir a las fuentes originales y en lo posible las más tradicionales, más comprobadas posible. Luego, cuando se encuentra alguna expresión, se encuentra algo en el camino, uno va a poder entender con qué principio esto se está relacionando, ¿no? Posible. Estoy de acuerdo con Guénon, que el conocimiento íntegro de los principios, para aquellos que comprenden las formas tradicionales, se convierte en una brújula
muy sabia y un discernimiento muy sólido para diferenciar doctrinas tradicionales verdaderas y aquellas otras que han sido invenciones o producto del sincretismo. Y va a proteger un poco al buscador en su vía y en su camino y en sus reflexiones y su trabajo interno, evidentemente. Adelante. Y última final. Todo lo que es realmente, lo que está realmente inspirado por el conocimiento tradicional procede siempre del interior y no del exterior. Vamos a poner esto en moradito. Ya estamos llegando a las ideas de conclusión y más importantes del capítulo. Quien quiere que tiene conciencia de la unidad esencial de todas las tradiciones puede, para exponer e interpretar la doctrina, hacer llamadas, según los casos, a medios de expresión provenientes de formas tradicionales diversas, si estima que haya en eso alguna ventaja. Pero en eso no habrá nunca nada que pueda ser asimilado de cerca o de lejos a un sincretismo, cualquiera o al método comparativo de los eruditos. Guénon hace mucho síntesis, entonces, porque gran parte de su obra es justamente hacer esta llamada, y lo hemos visto, diferentes tradiciones y diferentes correspondencias. Bien, pero él está diciendo esto que yo hago, estas formas de expresión que yo utilizo, no quiere decir que es lo mismo que hacen estos otros sincretismos, que sacan cosas en común, que no tienen realmente a nivel de principio ninguna relación. Finalmente, continuamos. Por un lado, la unidad central y principal aclara y domina todo. Por el otro, estando ausente esta unidad, o para decirlo mejor, oculta las miradas del buscador profano, este no puede más que buscar a tientas en las tinieblas exteriores, agitándose vanamente en medio de un caos que únicamente podría ordenar el fiat lux iniciático que, a falta de cualificación, jamás será proferido para él. Muy poética esta última parte. Obviamente está hablando del estado profano interno y está haciendo una crítica a los eruditos que se niegan a reconocer estas realidades trascendentes y que al no tener estas brújulas o este principio se encuentra, como justamente habíamos mencionado, perdido en cierta forma, perdido en ese bosque oscuro de Dante, ¿no? Ese mundo, el profano de la multiplicidad. Guénon hace aquí arriba una mención a la tradición universal, cuando estábamos hablando, pero él va a explicar esto más adelante, estoy seguro. El próximo capítulo es sobre contra la mezcla de las formas tradicionales. ¿Dónde fue que hizo la llamada de la tradición universal? Creo que era cuando estábamos hablando un poco acerca del estructuralismo y lo salté un poco a propósito. Aquí está. Noción de la unidad tradicional primordial. Este es un concepto que casi da origen a todo lo que es la escuela perennialista y la escuela de pensamiento de Guénon. Y es que para él todas las tradiciones tienen estos principios en común y es lo que hace la unidad de todas las tradiciones. Lo cual me parece que es una idea, no solamente una idea, yo creo que es una realidad. Y que hace la obra de Guénon, yo creo que si la gente leyera Guénon, si todo el mundo tuviera un interés en estudiar esto, no habría guerras, no habría todas estas diferencias que ha habido, ¿no? Si la raza humana tuviera una comprensión de este vínculo que hay con los principios universales, todas estas diferencias exteriores y secundarias desaparecerían. Yo creo que eso es lo importante de estas lecturas, por lo menos tener esa noción, intentar ver esto, intentar entenderlo, intentar entrar en la cabeza de las personas que lo veían así en la antigüedad, los que lo ven así ahora, e intentar comprender esto, intentar realmente, además, bueno, no creerlo ciegamente, ponerlo a prueba y cuestionarlo, pero hacerlo con una mente que no sea de ideas preconcebidas o quizás por una falta de cualificación que, como bien dice que no, quizás es lo que no permite esa barrera, esa falta de disposición. Pero si las personas pudieran entender esta unidad de todas las tradiciones, es decir, de todas las formas y expresiones espirituales de la humanidad y cómo todo eso se conecta con una sola gran realidad espiritual, me parece que eso es un mensaje muy poderoso a recordar y que vale la pena la lectura de estas notas y de estos artículos. Así sea que en este momento obviamente nadie las está viendo, pero el objetivo es que estén ahí para que lleguen a quien tengan que llegar y que puedan ser el inicio hacia un viaje bastante interesante y el más trascendente y más importante que una persona pueda hacer en su vida, que es justamente la búsqueda de la conexión con estos principios. Pero bien,
El próximo capítulo va a ser contra la mezcla de las formas tradicionales y ya continuaremos en un próximo día. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.